Vamos a pasar a otro tema, intentando señalar, no obstante, que en el derecho colonial el delegado de trabajo, tanto como el gobernador como otras autoridades, eran autoridades y también jurisdicciones penales. Tenían autoridad para pronunciar disposiciones y resoluciones con incidencia en la libertad y en la vida de las personas. Esto era el derecho colonial y era un derecho constitucional, porque estaba así regulado. Vamos a tratar un poco de pasar a la última ponencia, que es la de Maica de Castro, que nos trata un poco del esclavismo laboral. Ya empezando, saqué a colación la aventura del joven Antonio en sí, y como otros. Hay una carta que se remite al gobernador general en junio de 1942 por un jefe de tribu Asamo, y le dice: desde que esta colonia pasó al dominio de España, los hijos Pamoes han venido y viven en un estado de esclavitud y puesta a la venta por el precio de 1.500 a 2.000 pesetas. En la prestación trabajamos sin albergue, sin alimento y sin ninguna gratificación. Vamos a pasar, después de esta correspondencia del jefe de tribu Asamo, a la exposición de Maica de Castro. Tienes la palabra, Maica. Oye, tienes una capacidad para desubicarte. Vale, tienes la palabra. Bueno, como algunas sabéis, yo no soy Maica de Castro, pero ya no he podido venir aquí por problemas de fuerza mayor. Entonces, en primer lugar pide disculpas y me ha enviado su ponencia para que pueda ser discutida en el Congreso. Así que yo me voy a limitar a leer el texto que me ha enviado. Lo que presento aquí hoy es una parte tangencial de mi tesis doctoral, en la que trabajo en cuestiones de género, identitarias y discursivas referente al colonialismo español en Guinea Ecuatorial. Es una lectura histórica a raíz de cierta documentación que encontré en el AGA, el Archivo General de la Administración, cuando buscaba otra cosa. Atrapó mi atención durante una semana y pensé que este seminario era un buen sitio donde compartir la lectura de dichos documentos. Quiero comenzar con la lectura de una conversación reconstruida el 12 de febrero de 1960 en diligencias policiales por un caso de manifestaciones subversivas antiespañolas, entre comillas, por parte de individuos de raza negra, de nuevo entre comillas, el 3 de febrero en el bar Selanova de Santa Isabel. Hola, amigo. Aquí estamos perdiendo en esta provincia. En el mes de octubre los nigerianos obtendrán su independencia. Dentro de poco, todos los nigerianos, todos los prisioneros que vienen aquí a trabajar y que luego sufren de cárcel, serán llamados a Ghana. Responde otro: claro que sí, que yo estoy en un despacho con un europeo y que recibo más sueldo que él y luego me trata como a un animal. Yo estoy esperando a terminar el contrato, porque no voy a gastar mi vida aquí con los europeos. Que yo no voy a estar con ningún hijo de puta como este, refiriéndose a un blanco empleado del bar que acaba de llegar ahora y cobra más sueldo que yo, que llevo aquí 4 años. Sí, amigo, aquí estamos en provincia, pero no puedo comprar una botella de coñac y sí 1 litro de vino. Fíjate nuestros paisanos que están sufriendo en la cárcel, que tienen su razón, pero que como somos negros, por eso los tienen ahí, y si fueran europeos no los podrían detener de esa forma. Ahí termina la conversación. Me parece interesante comenzar con la reproducción de la conversación anterior para introducir cuestiones clave que van a guiar esta exposición sobre la violencia a los trabajadores nigerianos en la Santa Isabel de la provincia de Fernando Po en los años 60. En cuanto al contexto, la conversación evidencia el contexto de las independencias que se estaban dando en el África subsahariana. Se nombra a Ghana, que fue el primer país negro en obtener su independencia, y se nombra también la inminente independencia de Nigeria, con el implícito de que mejoraría las condiciones de trabajo de los nigerianos en Santa Isabel. Es un contexto que marcaba también el metadiscurso de las mismas diligencias policiales que nos reproducen a la conversación. Pues si la policía española de Santa Isabel perseguía las llamadas actividades antiespañolas, era por la reticencia del Estado español a otorgar la independencia a Guinea. Reticencia acompañada de la represión a líderes independentistas y los movimientos políticos anticoloniales guineanos. Esta reticencia fue la que paradójicamente provocó, como sabemos, el proceso de provincialización como respuesta a las presiones internacionales. Esta provincialización conllevó cambios en la administración territorial y en el discurso, pero el poder político seguía centralizado en el gobierno español franquista por medio de los órganos delegados.
El gobierno general en los territorios provincializados conservaba sus competencias e incluso el gobernador general desde 1949, Faustino Ruiz, seguirá siéndolo hasta 1962. Había muchas persistencias coloniales, no solo en el poder efectivo, sino también en la forma de ejecutar ese poder, pues pese a equiparar sobre el papel a guineanos y metropolitanos bajo el paraguas de la ciudadanía, se distinguía un régimen jurídico colonial del metropolitano. Esto es importante recalcarlo porque ese poder colonial se mostrará de manera más cruda frente a los trabajadores inmigrantes que ni sobre el papel formarán parte del derecho colonial. Sobre la violencia racista, y volviendo a la conversación, y en segundo lugar, está la idea que se tenía del trato a los trabajadores nigerianos en las fincas. Eran prisioneros que después de trabajar sufrían cárcel. Los interlocutores aluden al factor racial. Van a la cárcel por ser negros, dicen. Y uno de ellos lo conecta con que los guineanos, aun cobrando los mismos sueldos, son tratados como animales, en contraposición al trato que nunca podría recibir un blanco. Me interesa resaltar estos dos aspectos porque nos introducen la violencia racista que desprende el archivo hacia los trabajadores nigerianos. Antes de exponerla, quiero hacer un inciso. ¿Cómo leer la violencia? Buscando información sobre otra cuestión, me topé en el Archivo General de la Administración del Estado español con correspondencia entre distintos órganos de gobierno españoles y la Jefatura de Policía de Santa Isabel en los años 1963 y 1964, en concreto, con multitud de órdenes de repatriación de trabajadores nigerianos. Este indicio me llevó a descubrir toda una violencia colonial estructural contra estos trabajadores acogidos al Tratado de 1942, que consigue legalizar la recluta que se venía produciendo, sobre todo desde Calabar, en los años 30, una región de la Nigeria oriental que ya a finales del siglo XVIII era vista como un depósito de esclavos. En los 60 se estimaba que había en Fernando Po alrededor de 60.000 trabajadores nigerianos, la mayoría calabares, 2/3 partes de su población. La prensa local nigeriana solía hablar de esclavitud y de campos de concentración de Fernando Po, citando al diario The Listener del 29 de octubre de 1954. Pero no solo había críticas desde Nigeria. En 1966, Daniel Van de Mezco, el representante guineano por la independencia del represaliado partido Idea Popular de Guinea Ecuatorial, decía en la ONU que esos millares de trabajadores nigerianos sufrían esclavitud. El Tratado de España con Nigeria legalizaba la recluta e incluía un examen médico previo y un contrato de 2 años que prometía salario regular, alojamiento, comida, atenciones médicas, horas de trabajo y derechos fundamentales para cada trabajador. Como bien ha estudiado Enrique Martino, el contrato no puede ser considerado como un condicionante de la realidad laboral, sino que más bien ha de ser estudiada, y cito, sobre el terreno de cumplimiento y procedimiento de ese trabajo. Esto es en lo que yo me quiero centrar y en lo que finalmente desvió mi atención. Rocambolescas diligencias policiales para tapar el maltrato normalizado en las fincas, contradenuncias falsas de los finqueros, registros de entrada del Hospital General que recogen las palizas recibidas con extrañas explicaciones, juicios sin garantía de derecho si es que se celebraban, la razón racista con que se respondía a la oficina de trabajo de una recién independizada Nigeria. Las prácticas del gobierno español iban más allá de legitimar la propiedad del patrón sobre los trabajadores en el terreno laboral. Hay múltiples diligencias con motivos falsos y procesos judiciales carentes de derecho para los trabajadores, que generaron una burocratización de la violencia, una legitimación de este orden esclavista de los negro-nigerianos. Al ser negro-extranjeros, no eran vistos desde la visión paternalista que el colonialismo español tenía hacia los autóctonos guineanos, con el discurso civilizatorio, sino que eran percibidos como meros cuerpos a explotar. Quizás hablar de esclavitud en los 60 es un anacronismo si nos referimos a ella como un estadio histórico. Utilizar este término puede ser una herencia retórico-discursiva de la indignación liberal ante las prácticas coloniales más brutales. La mención de la esclavitud ha sido frecuente para explicar situaciones de violencia laboral en varios momentos históricos, también en la actualidad, debido a la carga crítica que tiene la idea de la esclavitud para las sociedades democrático-liberales. Reconozco esa herencia en mi impulso al titular este trabajo como respuesta ante la violencia percibida en el archivo. Sin embargo, no creo necesario entrar aquí en un debate conceptual. Más allá, me interesa entender esa violencia colonial, no solo física, sino también social y cognitiva, que creo que se puede y se debe leer desde varias claves.
En primer lugar, como parte del paradigma de los estados imperiales capitalistas que operan en el espacio colonial como un espacio más de la explotación, desde las lecturas de la historiografía marxista y posmarxista, como el trabajo de Enrique Martino. En segundo lugar, desde la historiografía franquista, como parte de una dictadura cuya naturaleza era violenta, con el agravante colonial, uniéndose además ambas territorialidades, pues los militares golpistas venían formados del espacio colonial y es conocido que en la guerra civil emplearon los brutales métodos que habían empleado en las guerras de Marruecos. Esta es la perspectiva que creo que sigue Gustau Nerín. En tercer lugar, es en esto último en lo que me quiero centrar, el agravante colonial y con él el paradigma racial y la humanidad condicional. No es casualidad que estas prácticas de violencia colonial se cebaran con los trabajadores negro extranjeros, subsumidos en la metonimia del bracero, que actúa semántica y políticamente como lo hacía el epíteto de esclavo. Su condición laboral opaca todo lo demás. La parte por el todo, sus brazos por toda su corporalidad, su fuerza física por su humanidad. Eran tratados como animales porque eran vistos como tal, desde una imaginería racista que era la base de un sistema colonial plantocrático. Todo está interrelacionado. Capitalismo y colonialismo tienen un íntimo vínculo y sin la especificidad de la dictadura franquista no podemos entender lo que ocurría en las provincias guineanas. Como tampoco podemos entender la materialidad de esta violencia sin atender a los procesos de racialización coloniales y el racismo como estructura colonial. Esta es precisamente la perspectiva de colonial, que pone el racismo en el centro de los análisis no como algo coyuntural, sino estructural. Es por eso que creo pertinente traer a colación la teoría de las líneas abismales del profesor y sociólogo Boaventura de Sousa Santos. De Sousa recupera la perspectiva fanoniana de la línea colonial entre quienes tienen el estatus de humanidad y quienes no lo tienen. Creo interesante también que su lugar de enunciación sea Portugal por las semejanzas que guardan entre sí el colonialismo salazarista con el colonialismo franquista, dando lugar a lo que algunos llaman colonialismo ibérico. Es además un pensador cuya intención es reflexionar sobre las continuidades de la historia, ver que hay de herencia colonial y hacer así un ejercicio de memoria histórica realmente significativo. Perdón. Las líneas abismales de Sousa Santos dividen las metrópolis de las colonias. Esta división se realiza a través de conocimiento moderno, basado en la racionalidad científica que tienen el estatus de verdad frente a otros saberes que no lo tienen, y en el derecho moderno, las leyes que marcan lo que es legal e ilegal en la metrópolis, pero que del otro lado, en la colonia, no existen, pues lo que opera es el derecho indígena o derecho consuetudinario, como las palabras, que está más allá de la distinción entre lo legal e ilegal justificado por el estado de naturaleza de quienes viven en los territorios coloniales. Las líneas cartográficas coloniales dividen, por tanto, los lugares donde existe la civilización, las metrópolis, de las colonias, donde funcionan formas de barbarie. De Sousa da una perspectiva del derecho político-social para ambos. En el mundo moderno occidental, en la sociedad civil, donde existen ciudadanos, los conflictos se solucionan con la lógica de regulación-emancipación, que implica el ejercicio y el reconocimiento del derecho moderno. Por el contrario, en el territorio colonial, la lógica que se utiliza para solucionar los conflictos no es la del derecho, sino la de la apropiación y la violencia. Apropiación, cito, implica incorporación, cooptación y asimilación, mientras que la violencia implica destrucción física, material y humana, y están profundamente entrelazadas. En Fernando Po se producía una apropiación de la fuerza del trabajo y a la vez una violencia hacia los cuerpos que la mantenían. La lógica de la regulación-emancipación distingue entre el derecho de las personas y las cosas. La lógica de la apropiación-violencia solo reconoce el derecho de las cosas. Por eso los braceros eran tratados con otro input del proceso económico colonial. No eran percibidos como seres humanos por el gobierno colonial español. La violencia. Las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores nigerianos eran constantes. Era habitual el paso de estos trabajadores por las dependencias policiales y la cárcel pública, un lugar, como indica Martino, de sistemática tortura y ausencia de derechos. Podían ser detenidos por realizar actividades sindicales, como protestas, huelgas, discusiones o peticiones con el empresario de la finca, prohibidas y penadas por la legalidad franquista. También eran encarcelados como paso previo a su repatriación al finalizar los contratos del tratado. La ley de vagos y maleantes convertía el desempleo en delito y los conflictos laborales en penales, una dinámica legal para la lógica interna colonial franquista, aunque no para Nigeria.
Los nigerianos supuestamente se regían únicamente por las normas del convenio laboral, sobre todo después de que guineanos y españoles, pero no extranjeros, se equiparasen en derechos laborales en la ordenación laboral de la región ecuatorial de 1962. Por eso, el Consulado de Nigeria y los propios trabajadores basarán sus constantes denuncias en lo que afirma el convenio. Mientras que la administración franquista colonial seguirá una legalidad propia, que se deja ver en la comunicación circular que se desprende de la documentación archivada entre las fincas, las dependencias policiales, el hospital y el gobierno general. La cárcel, tortura y trabajo esclavo. Los detenidos nigerianos provenientes del tratado se hacinaban en la cárcel pública de Santa Isabel, de donde muchos tenían que ser llevados al hospital por las palizas y por las condiciones de miseria en que vivían, a juzgar por la petición del secretario general de Gobierno, en abril de 1962, de que se cargue en los presupuestos un socorro de presos para su manutención, pese a que ya se les descontaba de su salario la estancia en la cárcel. En junio de 1964 permanecían encarcelados 51 braceros nigerianos, 5 de ellos hospitalizados. A veces había muertes repentinas que quedaban sin explicación. El 30 de noviembre de 1963, el jefe de la cárcel pública, Adrián Río Río, nombrado en 1961, siendo antes instructor de la Guardia Territorial, informaba al delegado de Gobierno del fallecimiento de un recluso, Pascual Ama, que ingresó ya muerto al hospital, porque, dice, se hallaba enfermo. Especifica que había entrado 3 días antes y que el día anterior había sido liberado. ¿Qué enfermedad tenía para ingresar ya muerto en el hospital? ¿Por qué seguían dependencias policiales si había salido un día antes? ¿Se buscaron responsabilidades por esta muerte? Los nigerianos presos también eran explotados desde la cárcel, pero sin retribución. La administración colonial gestionaba la fuerza del trabajo de los presos para las obras públicas o las empresas que lo demandaban. He encontrado peticiones desde 1958 para hacer los trabajos más duros dentro de la política de las brigadas disciplinarias: construcción de plazas y urbanizaciones, limpieza de calderas y carboneras de barcos, carga y descarga, limpieza y saneamiento, chapeo. En 1959, Francisco Núñez llega a pedir un total de 150 presos en 3 turnos para el carboneo del cañonero Cánovas del Castillo. La administración cobraba a la empresa a la que se adjudicaba la construcción, pero para los órganos de gobierno el trabajo salía gratis. La finca, palizas justificadas. Encuentro unas cartas de socorro manuscritas en Pichinglis, en octubre de 1959, por trabajadores nigerianos de la finca herederos de Maximiliano C. Jones, a los que inmediatamente se encarcela por actividades subversivas. Eran destinados al Consulado de Nigeria. En ellas podemos leer quejas sobre incumplimiento del contrato en honorario y manutención. Y cito el señor, díganos cómo puede un hombre empezar a trabajar a las 5 de la mañana y terminar a las 5 de la tarde. ¿Qué tiempo tiene ese hombre para cocinar y dormir? Y díganos cómo puede un hombre romper cada día el cacao de 5 sacos. ¿Cómo puede un hombre comer 1 kilo de arroz a la semana? Señor, dígame cómo una persona puede empezar a trabajar de 6 de la mañana a 6 de la tarde si mi contrato no dice eso. En segundo lugar, la petición de que el consulado británico visite la finca. Informamos al Consulado de Santa Isabel y no nos presta atención. Nadie viene a verlo. Le rogamos que venga y lo vea. Usted siempre visita la vieja granja del viejo Fernando Po, pero aquí le cuesta llegar. En tercer lugar, críticas a los malos tratos generalizados. Y dice, el látigo todos los días no es bueno para nosotros. Todas las mañanas los blancos nos siguen con el látigo como a soldados o presos. Y finalmente amenazas. Procure ayudarnos o mataremos a un europeo. Este blanco nos está matando aquí a latigazos. Tendremos que matarle. Aunque eran habituales, no era fácil para los trabajadores nigerianos presentar quejas desde el distrito de San Carlos al Consulado de Nigeria de Santa Isabel, porque se les exigía un pase para trasladarse, una autorización de las autoridades españolas que raramente era concedido. De ahí las cartas. A raíz de la visita a la isla de una delegación nigeriana en 1958, se pide abrir una oficina de trabajo en Bata y otra en San Carlos. Pese a la negativa inicial, se terminan abriendo ambas y a partir de la independencia de Nigeria el número de funcionarios aumenta. En 1961 hay 5 oficiales de trabajo nigerianos en San Carlos. Las quejas de los trabajadores tenían su correlato en la petición de explicaciones por parte del consulado ante el delegado de trabajo, que no las atendía con el argumento de ser
consultas sobre actos delictivos y no laborales, porque la ley franquista, en efecto, convertía el conflicto laboral en delito. En cualquier caso, los distintos representantes españoles del Gobierno general esgrimían siempre que se trataba de denuncias falsas, dada, cito, la tendencia natural del africano a mentir. Se daban argumentos racistas para justificar la violación de derechos ante las réplicas externas, consulado y algo de Nigeria que no entiendo. No por nada, la ley de vagos y maleantes de los territorios guineanos se diferenciaba de la metrópolis por dos adiciones: la sanción por fugas y la especificidad de una especial psicología del negro. El secretario general español recomendaba en diciembre de 1960, frente a un caso de denuncia colectiva de la finca Barinco S.L., que el vicecónsul esclareciera, cito, las supuestas quejas y falsas denuncias a que por regla general son tan aficionados los trabajadores. En fin de la cita. El delegado de Gobierno de San Carlos decía en enero que, de nuevo, muchas de las quejas aquí o en San Carlos presentadas son desechadas por triviales o falsas y el bracero es advertido de sus responsabilidades. Procuramos atender solamente las quejas fundadas. ¿Cuáles eran las quejas fundadas? El archivo muestra que ni siquiera los partes de lesiones del hospital del General de Santa Isabel eran prueba de los maltratos denunciados. El hospital. Las lesiones sin responsabilidad. Vamos a pedir a la representante de Maica que vaya concluyendo. Vaya, pues me falta un poquito y no sé resumirlo porque no sé. Sí. Bueno, voy a intentar leer un poco más rápido. Sí. ¿Ah? Bueno, el hospital, las lesiones sin responsabilidad. Con bastante regularidad llegaban al Hospital General trabajadores nigerianos con lesiones. Aquí recojo una muestra de 1961 de los partes que elaboraba el practicante de turno que les atendía. Especificaba la procedencia de la finca para la que trabajaba, quién o qué la provocó y su estado. A veces habla de maltrato de obra con normalidad. Es paradójico que se hable de un maltrato tipologizado por no conllevar atención médica desde un parte médico. El gobierno colonial de Faustino Ruiz y su delegación de trabajo de Sebastián Llompart aseguraban, sin embargo, el consulado británico en 1959 que el maltrato de obra empleado como castigo puede considerarse desterrado. Y si se producen esas denuncias, que siempre son consideradas falsas, es por la sobreexcitación de sensibilidad de los nigerianos. El ritmo de partes da cuenta de los continuos maltratos que sufrían los trabajadores, que se presentaban en el Hospital General con heridas en la cabeza, desgarros perineales, orejas cercenadas, mandíbulas fracturadas o machetazos en las rodillas. En la mayoría se especifica que son causados por el maltrato de los capataces de las fincas y en otras se señala directamente a su patrono o su amo. Estos partes serán dirigidos al juez del distrito de Santa Isabel para que iniciara diligencias. Los partes que podían inculpar a los empresarios de algún delito tienen escrita la indicación de que se comprueben los antecedentes del trabajador en cuestión. Otros contienen escrita la contradictoria respuesta judicial, como la causa de Donato Objeto, que se presenta como una herida en la cabeza producida al ser agredida por un capataz, según el practicante de guardia. Pero posteriormente se dice que el trabajador desconoce por quién fue herido, según una anotación más abajo. Bueno, me salto algún par de ejemplos de partes médicos, si os parece. Si se iniciaban diligencias policiales, siempre por las presiones del consulado británico estaban plagadas de mentiras, contradenuncias, omisiones y contradicciones. Un ejemplo de ello es el caso de Alfred Ezerique. Este caso son unas largas y confusas diligencias iniciadas el 17 de marzo de 1961 y ordenadas por el secretario general tras la petición del consulado nigeriano por el conocimiento de la hospitalización grave del trabajador. Las mismas páginas presentan versiones diferentes, contradicciones de fechas, invenciones de personajes, invenciones de tiempos, acciones y lugares, todo encaminado a encubrir las denuncias por maltrato físico. Vale, entonces, y paso a las conclusiones. Vale. De la apropiación violencia a la lógica de la regulación. Tras la independencia de Nigeria, no solo aumentarán los funcionarios en los territorios guineanos. Se seguirán pidiendo explicaciones por cuestiones como los juicios sin traductores oficiales o la falta de atención médica. Pero frente a la inactividad española, Nigeria pondrá en marcha una estrategia activa para intentar presentar los derechos de sus ciudadanos. Los funcionarios negro-nigerianos actuarán según sus competencias, amparándose en lo estipulado en el convenio laboral y tratarán a los trabajadores desde el reconocimiento del derecho. Algunas de estas estrategias: visitas a las fincas y mayor comunicación con los trabajadores. Las visitas a las fincas se harán con más frecuencia e independencia, pese a los obstáculos que intentaban poner las autoridades españolas.
El gobierno colonial intentaba limitar estas visitas y también que se hicieran en horario de trabajo para que no se pudiera hablar con sus representantes. El consulado se presentaba por la tarde, una vez había finalizado su jornada, porque así se podía resolver palabras en presencia de todos los braceros y realizar investigaciones en cartas anónimas. En segundo lugar, una lista negra de patronos. Y, en tercer lugar, un aumento de oficiales de trabajo. También en 1961, el consulado nigeriano ordena a sus oficiales de trabajo en Santa Isabel y Bata que asisten a los juicios, y la representación en el Tribunal de San Carlos será tratada directamente desde esa oficina. Se acuerda con el gobierno colonial que su presencia no perjudicará, sino que facilitará el trabajo de estos juicios. Estas actuaciones están vertebradas por el implícito de que los trabajadores nigerianos también tenían un estatus ciudadano merecedor de derechos. La independizada Nigeria se regirá por la lógica de la regulación-emancipación, que chocará con la de apropiación-violencia que seguía el gobierno colonial y que no llevaba implícita la humanidad de los braceros. Un caso en el que ambas lógicas chocan. Enero de 1963, el delegado de Trabajo español se dirige al consulado nigeriano para pedir que el funcionario al cargo, el señor Toca, se comporte con mayor corrección. Crescencio García, de la cooperativa de Musola, se había quejado al subinspector de trabajo porque al presentarse con un trabajador, el señor Toca se había dirigido al trabajador y no a él. Cito literalmente la carta de Crescencio García. Se empeñaban en ignorar mi presencia, puesto que cuando les dirigí la palabra contestaban siempre dirigiéndose al bracero. Toca me dijo que eso era cuestión de ellos y que supiera yo muy bien que aquella era una oficina internacional y que no había más que hablar. Voy concluyendo mi charla con una reflexión abierta que aventuraba cuando decía que la teoría de las líneas abismales está hecha para comprender cómo funciona el poder estructural en la actual época de globalización neoliberal. En este trabajo he leído La violencia del sistema colonial plantocrático español en Guinea Ecuatorial en los años 60, con una teoría que nos dice que esta violencia es una estructura de organización global que nació con el colonialismo, que fijó unas líneas abismales entre colonia y metrópolis y dos zonas con distinta lógica de razonamiento y de aplicación del derecho. Con la descolonización, las líneas abismales, que hasta ese momento habían sido fijas, ondean. Se generan múltiples espacios dentro del lado de acá y del lado de allá. Es lo que pasa cuando la independizada Nigeria actúa según la lógica de la regulación-emancipación en Santa Isabel, pero también ocurre la inversa. A día de hoy, dice de Sousa Santos, la lógica de la apropiación y la violencia convive en las sociedades metropolitanas con la del derecho moderno aplicado al concepto de ciudadanía. Dice de Sousa que los estados metropolitanos aplican la lógica de la apropiación y la violencia hacia tres sujetos globales actuales: el terrorista, el inmigrante sin papeles y, más recientemente, el refugiado. Lo llama el regreso del colonial. Nombrando a estos sujetos en femenino, podemos incluir la violencia sexual, como en el caso de las trabajadoras de Huelva. Traer la historia al presente es lo que produce la memoria. Creo que es importante que exista memoria porque sobre el colonialismo español reciente, para comprender procesos que se dan hoy en día, quizá herederos de la configuración del poder estructural, político y epistemológico en territorio colonial. La memoria es entender lo que pasó en el marco de hoy en día. Extraer para significar. Quizás entender la lógica de la violencia colonial hacia los trabajadores nigerianos en las fincas de Santa Isabel en unos tardíos 60 nos ayuda a entender las situaciones de explotación de otros sujetos racializados hoy en día desde esta óptica. Muchas gracias.